El aire estaba impregnado de un aroma a perfume caro y ambición barata. Era la recaudación anual de fondos políticos de mi padre, un mundo al que no pertenecía desde hacía muchísimo tiempo. De pie, con mi uniforme de gala de la Fuerza Aérea, me sentía como un fantasma rondando la fiesta de alguien, una verdad incómoda en una sala construida sobre mentiras agradables. Capté la mirada de mi padre, David, un hombre que medía el valor de su familia por su imagen pública. Me dedicó un gesto breve y tenso, como el que se le da a un desconocido, antes de volverse para estrecharle la mano a un posible donante. Fue una despedida familiar, un discreto gesto de resignación que había definido nuestra relación durante años. Fue entonces cuando vi a mi primo Leo, el médico residente de la familia, acurrucado con una de mis tías. Hizo un gesto vago en mi dirección. Su voz, un susurro conspirativo, llegó justo a donde yo estaba. «No te preocupes por ella», murmuró, con una sonrisa burlona en los labios. «Solo es médica. Todo ese rollo militar es muy obrero». Mi padre estaba ahí mismo. Lo oyó y no hizo nada. Solo me ofreció una sonrisa débil y cómplice que se me clavó en el estómago como un cuchillo. Solo un médico. Las palabras quedaron flotando en el aire, como un eco de años de oír que mi camino era inferior a mis sacrificios y mi vergüenza. Estaba a punto de darme la vuelta y marcharme para desaparecer de nuevo entre las sombras, donde se sentían más cómodos conmigo. Pero entonces la sala cambió. Se hizo el silencio al abrirse la puerta principal. Había llegado el invitado de honor. El presidente de Estados Unidos. El servicio secreto abrió el mar de trajes y mi padre prácticamente vibraba de emoción. Pero la mirada del presidente pasó de largo a los senadores, los directores ejecutivos y a mi padre, obsesionado con las estrellas. Su mirada recorrió la sala hasta posarse en mí, de pie, solo, al fondo. Su voz rompió el silencio, clara y directa. ¿Es ella? ¿Es la mayor Anna Sharma? Todas las cabezas de la sala se giraron. El silencio era ensordecedor, absoluto. Pude ver que Leo se había quedado boquiabierto, con la expresión de suficiencia borrada de su rostro. Mi tía palideció de la sorpresa, pero yo tenía la mirada fija en mi padre. Estaba paralizado, con las manos extendidas esperando un apretón que nunca llegaría. Su rostro era una máscara perfecta de absoluta incredulidad, y en ese momento, al ver la sorpresa en el rostro de mi padre, supe que no se trataba del presidente, se trataba de todo lo anterior. Era simplemente el eco más fuerte de una historia que había vivido toda mi vida. Esa mirada paralizada en el rostro de mi padre no era solo conmoción, era el fallo catastrófico de un sistema operativo de toda la vida. Para entender el rostro de mi padre en ese momento, hay que comprender el universo cuidadosamente construido que orbitaba nuestra familia, y su hijo indiscutible era mi hermano mayor, Ethan. Mi hermano Ethan era el niño mimado de la familia, un carismático abogado corporativo que jamás se había desviado del plan perfecto que le habían trazado. Era su obra maestra de conformidad, la prueba de que habían triunfado como padres. En su reflejo, se vieron reflejados en el mío. Vieron a un extraño. Todavía puedo recordar con una claridad dolorosa su fiesta de graduación de la Facultad de Derecho. Parece menos un recuerdo y más una escena que me veo obligado a revivir. Nuestro patio trasero estaba irreconocible, transformado por un ejército de catering en algo de revista. Carpas blancas ondeaban con la brisa. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente cerca de los rosales, y el champán corría como el agua. Un espectáculo absurdo para un título de abogado. Mi padre pronunció un discurso resonante, con la voz cargada de un orgullo que nunca había oído dirigido a mí, elogiando la prestigiosa trayectoria de Ethan y su futuro sin límites. Luego llegó el gran final. Lo guiaron hasta la entrada, donde yacía un BMW nuevo y reluciente, envuelto en un ridículo lazo rojo. Un hombre de tu estatura necesita estar a la altura. Mi padre anunció ante la multitud que aplaudía.
En ese momento, al ver la luz reflejarse en la pintura metálica, no solo vi un coche, vi los billetes de $20 que había ahorrado durante meses para comprar un libro de texto. Vi la tosca computadora portátil de segunda mano que pude pagar con 2 trabajos a tiempo parcial. Me parecía que cada presupuesto era escaso, y quizá el año que viene me lo hubieran dicho. Todo ello carecía de sentido por el precio de su ego. Mi propio gran anuncio, unos años antes, no tuvo nada de esa calidez ni celebración. No hubo cuarteto ni multitud, solo el silencio frío y estéril de la mesa de la cocina mientras me enfrentaba a mis padres. Tenía 19 años y acababa de explicarles que no iría a la universidad estatal que habían preseleccionado para mí. En cambio, tomé una decisión que era solo mía. Me alistaba en la Fuerza Aérea con el único objetivo de superar el proceso de entrenamiento de rescate. Intenté explicarles la atracción que sentía, el propósito que tenía, la profunda necesidad de hacer algo que realmente importara. No oyeron ni una palabra. Solo vieron sus propios planes para mí, su propio reflejo convirtiéndose en humo. Mi madre, Carol, una mujer que creía fundamentalmente que la seguridad y el estatus eran lo mismo, parecía horrorizada. Pero Ana, ¿por qué? Tartamudeó, llevándose la mano a la garganta. Es tan peligroso. Es indigno de nuestra familia. Mi padre fue más directo, su decepción un arma. No seas ridícula. ¿Por qué desperdiciarías tu brillante mente solo por ser un soldado raso? ¿Un soldado raso? La palabra era un juicio, un veredicto final sobre mi valía. Para ellos no estaba siendo valiente. Estaba siendo difícil. Mi sueño no era una vocación, era una etapa vergonzosa que esperaban que pasara. Y así se escribió la gran historia familiar, una historia que se contaban tan a menudo que empezaron a creerla cierta. Ethan era el sensible, el brillante, que llevaba sobre sus hombros el peso aplastante de sus expectativas. Cada éxito suyo era una victoria familiar y cada pequeño revés era una crisis que requería toda su atención. A mí, en cambio, me asignaron el papel de la fuerte. Suena a cumplido, ¿verdad? Pero no lo era. Era una jaula. Era una etiqueta conveniente que los eximía de cualquier responsabilidad parental. «Ay, Anya es tan ferozmente independiente», les decía mi madre a sus amigas con un gesto orgulloso y desdeñoso de la mano. Simplemente se desploma. Yo no era independiente. Estaba sola. No era fuerte. No me quedó otra opción. La prueba irrefutable de esta historia llegó hace 2 años. Tras un período increíblemente exigente, me ascendieron a sargento técnico, un logro significativo que me había llevado años de trabajo incansable. Estaba realmente orgulloso y por un momento pensé que ellos también lo estarían. Los llamé con la voz vibrante de una extraña emoción y los invité a la ceremonia de ascenso en la base. «Sin duda intentaremos estar allí, cariño», había dicho mi padre sin comprometerse. El día antes de la ceremonia, sonó mi teléfono. Era mi madre, y su voz tenía ese tono conciliador que siempre precede a una decepción. «Lo siento mucho, Anya», empezó, «pero no podemos ir. A Ethan lo acaban de descartar para un puesto de socio en su firma y está hecho un desastre. Tu padre y yo volaremos para estar con él esta noche. Nos necesita muchísimo ahora mismo». Me quedé allí, con el teléfono pegado a la oreja, mientras el silencio se extendía. Su ego herido por un cargo corporativo era una emergencia que requería un vuelo de ida y vuelta. Mi ascenso, símbolo de mi supervivencia y éxito en uno de los trabajos más peligrosos del mundo, era una cita opcional que podían cancelar. El libro de cuentas interno hizo clic por última vez. Era la última entrada. Así que, cuando el presidente de Estados Unidos, el hombre más poderoso del planeta, me señaló en esa sala abarrotada, mi padre no solo me vio a mí, vio al inútil que había descartado, vio la etapa difícil que nunca terminó, vio a la hija cuyos mayores logros fueron tratados como incómodas notas al pie en la gran historia de su hijo dorado.
En ese instante, vio cómo toda su realidad, cuidadosamente elaborada, su narrativa perfecta, se hacía añicos, y más tarde esa noche, en la quietud estéril de mi habitación de hotel, con las lejanas luces de la ciudad dibujando rayas en la pared, sentí que una década de ira y dolor finalmente se transformaba en algo más. Ya no se trataba de buscar su aprobación, se trataba de exigir su atención. Aquella noche, tumbado en la cama del hotel, repasando las palabras del presidente, me di cuenta de que jamás elegirían verme. Así que decidí crear una situación en la que no tuvieran más remedio que mirar. Después de que el presidente se marchara, dejando un silencio atónito, un hombre con un traje impecable apareció silenciosamente a mi lado. Se presentó como ayudante principal, con mirada amable pero seria. Se inclinó ligeramente y habló en voz baja. Mayor Sharma, el presidente no pretendía ponerlo en aprietos, dijo. Solo le dijeron que estaba aquí. Quería agradecerle personalmente su actuación durante la operación Anochecer. Se me heló la sangre. Era una misión tan clasificada que incluso el recuerdo me pesaba. El ayudante continuó explicando que mi liderazgo como médico jefe en esa misión de operaciones conjuntas había resultado directamente en el rescate de un elemento de inteligencia crucial, un elemento cuya captura habría provocado un incidente internacional catastrófico. Su voz parecía provenir de muy lejos mientras hablaba. Su valentía bajo fuego fue ejemplar, concluyó. Por esa razón, el presidente desea otorgarle formalmente la cruz por servicio distinguido. Será una ceremonia privada en la Casa Blanca la próxima semana. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cada una como un duro golpe contra los años de ser considerado simplemente médico. Una ceremonia privada, un premio al valor, solo superado por la medalla de honor. Y en ese momento, un plan floreció en mi mente, no nacido de la ira ni de la venganza, sino de una repentina claridad gélida. El dolor por el despido de mi familia seguía ahí, pero ahora era una piedra mojada que agudizaba mi determinación. Miré al auxiliar directamente a los ojos, con voz firme, sin delatar mi agitación interior. Señor, es un honor increíble, dije, permitiéndome un pequeño y respetuoso asentimiento. Me sentiría honrado de aceptar. Entonces hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera un instante antes de entregar la carga. Me preguntaba si mi familia podría asistir. Mis padres, mi hermano, mi primo, me han apoyado muchísimo a lo largo de mi carrera. La mentira me supo a ceniza, pero era necesaria. El ayudante me dirigió una larga mirada inquisitiva, y por un instante creí haberme entendido, pero luego simplemente asintió. Por supuesto, mayor. Estaríamos encantados de atenderlos. Los días siguientes transcurrieron con tranquilidad. La ira ardiente se había calmado, convirtiéndose en un propósito único y concentrado. No estaba recogiendo recibos de una caja de zapatos. Yo era el recibo. Mi vida, mi carrera, mi uniforme. Esa era la prueba. Pasé una tarde entera preparando mi uniforme de gala. No por obligación militar, sino como una guerrera que prepara su armadura para la batalla final. Pulí cada metal hasta que relució, presioné cada pliegue de la tela hasta convertirlo en una línea nítida. No estaba practicando un discurso ni planeando lo que diría, no lo necesitaba. El plan era simple, preciso y devastador. Pondría a mi familia en una habitación donde sus mentiras y delirios no sobrevivirían al contacto con la verdad. Tenía la recomendación, tenía la invitación. Solo faltaba preparar el escenario para que mi familia presenciara lo único que jamás podrían negar, la verdad. Nos condujeron a una habitación en el ala oeste que parecía más antigua que el propio país. Paneles de madera oscura cubrían las paredes, adornados con retratos de hombres de rostro severo que habían hecho historia. El aire era denso y quieto, con un ligero aroma a pulimento de limón y poder. Mi familia, acostumbrada a ser la más importante de cualquier habitación, de repente parecía pequeña y fuera de lugar.
Mi padre, David, intentaba aparentar indiferencia, inspeccionando una estantería como si estuviera recorriendo una mueblería. Mi madre, Carol, se alisaba nerviosamente el vestido por 10ª vez, mientras mi primo Leo se quedaba boquiabierto como un turista. Era una habitación donde las mentiras venían a morir, y por primera vez en su presencia me sentí completamente en casa. Se agruparon en voz baja pero con ese tono familiar de condescendencia. Se lo tomaban como una visita exclusiva que habían conseguido gracias a algún contacto de mi padre. Increíble, ¿verdad? Susurró mi padre como si fuera el responsable de la arquitectura. Pensar que la pequeña Anna nos trajo aquí. Mi hermano Ethan, siempre el niño mimado, no pudo resistirse a un último golpe. Se acercó sigilosamente con una sonrisa burlona. «Bueno, Annie», dijo, ajustándose la costosa corbata. «Debo admitir que tu pequeño pasatiempo tiene sus ventajas. Me alegra que por fin hayas podido visitar la Casa Blanca». No dije nada. Simplemente me quedé de pie con mi uniforme perfectamente planchado, una isla de calma en su mar de ansiedad, y esperé. La función estaba a punto de comenzar. Se abrió la puerta y entró el presidente de Estados Unidos. El cambio en la energía de la sala fue inmediato y absoluto. El parloteo nervioso cesó. Mi familia se puso firme de golpe, con una mezcla de asombro y pánico en sus rostros. No era el político sonriente de la recaudación de fondos, era el comandante en jefe. Pasó de largo a mi atónita familia sin mirarme y caminó directamente hacia mí. Me extendió la mano, no para un apretón de manos cortés, sino para estrecharme el hombro con cariño. «Mayor Sharma», dijo, con una voz llena de genuino respeto que hizo estremecer a mi familia. «Gracias por venir. Llevo mucho tiempo queriendo hacer esto». Luego se volvió hacia mi familia, que parecía que iba a ser interrogada. «Quería que todos estuvieran aquí», comenzó, «porque es importante que entiendan el calibre de la mujer que tienen en su familia. No solo me dio una medalla, contó la historia. Habló de la operación Anochecer, de un accidente de helicóptero en una cordillera tan remota que no tenía nombre. Habló de fuerzas enemigas abrumadoras, de una misión que salió catastróficamente mal. Detalló cómo, con múltiples fracturas y metralla en mi propia pierna, arrastré al herido para ponerlo a cubierto, establecí un perímetro defendible y realicé una intervención quirúrgica que le salvó la vida con solo un botiquín de campaña estándar y una linterna entre los dientes. Describió cómo contuve a los insurgentes durante 6 horas, coordinando el apoyo aéreo desde una radio dañada mientras mantenía a flote el activo. «Su hija», dijo con voz autoritaria, «no es solo una soldado, es una brillante estratega, una líder y una heroína estadounidense. Es, sin exagerar, una de las mejores que tenemos». Observé sus rostros mientras el presidente hablaba, y fue como ver estatuas de piedra derrumbarse a cámara lenta. El rostro de Leo pasó de la satisfacción a una palidez enfermiza, con los ojos abiertos, llenos de horror al comprender por fin lo que hacía un simple médico. Mi madre se llevó las manos a la boca. Sus lágrimas silenciosas ya no eran por mi seguridad, sino por su profunda vergüenza. Vi el momento en que la fase que había ignorado durante años se transformó en un acto de heroísmo que apenas podía comprender. Mi hermano Ethan. Su rostro era el más revelador, la sonrisa carismática, la armadura de privilegio que había llevado toda su vida, se disolvió en un vacío boquiabierto. Su salario de 6 cifras, su oficina, su BMW, todo se convirtió en polvo ante el verdadero coraje. Y mi padre, el hombre de estatus, se quedó allí de pie, con el rostro ceniciento, completamente derrotado por un nivel de importancia que jamás podría comprar, orquestar ni heredar. El presidente desprendió la cruz de servicio distinguido de su estuche de terciopelo y dio un paso al frente. Mientras la sujetaba con cuidado a mi uniforme, el peso del metal no era nada comparado con el peso del silencio en la sala. Retrocedió un paso y me saludó con la cabeza. «Mayor», dijo en voz baja. «¿Hay algo que quiera decir?» Respiré hondo.
Giré ligeramente la cabeza, no hacia el presidente, sino hacia mi familia. Dejé que mis ojos vagaran por cada una de sus expresiones desoladas, dejando que el momento flotara en el aire, pesado e irreversible. Entonces miré a mi padre, le sostuve la mirada y dije con voz clara y serena: «Solo hacía mi trabajo, señor». La simplicidad de la declaración fue un golpe final y devastador. No les quedaba nada que decir. Su mundo había sido desmantelado, su narrativa borrada, y solo podían quedarse parados en sus ruinas. Y en el silencio resonante no sentí rabia ni victoria. Simplemente me sentí libre. Por primera vez, fui yo quien salió de allí. El viaje de regreso desde la Casa Blanca fue la hora más larga de mi vida. El silencio en el coche era una presencia física, densa, sofocante y cargada con todo lo que se había dicho y todo lo que se había callado durante 30 años. Finalmente fue mi madre quien lo rompió, su voz, entrecortada y débil. «Anya, estamos muy orgullosos de ti. Simplemente no lo sabíamos». Mi padre, que conducía, intervino con un sonido hueco increíble. Absolutamente increíble. Mi hermano Ethan y mi primo Leo eran estatuas en el asiento trasero. Me ofrecían las palabras que una vez anhelaba con desesperación, pero ahora sonaban como un idioma extranjero. No eran disculpas, eran intentos desesperados de reparar su propia imagen destrozada. No me enojé, no dije ni una palabra. Simplemente observé las luces de la ciudad pasar velozmente por la ventana, sintiendo solo un profundo y silencioso vacío donde antes había estado toda una vida de resentimiento. Unos días después, mi madre llamó. Su voz tenía esa alegría forzada que usaba cuando quería fingir que no pasaba nada. Habló del tiempo, del perro del vecino, de todo menos de la verdad. Finalmente, fue al grano. «Tu padre y yo estábamos pensando», y ella dijo: «Deberíamos hacer una fiesta como Dios manda para celebrar tu premio. Podemos invitar a todos». La escuché y comprendí lo que me ofrecía. Para mí no era una celebración, era un evento de relaciones públicas para ellos, una forma de reinventar la narrativa y presentarse como padres orgullosos y comprensivos. «No, gracias, mamá», dije con voz tranquila y serena. «No necesito una fiesta». Antes de que pudiera discutir o echarse a llorar, dije las palabras que nunca antes había podido decir. «Tengo que irme. Hablamos luego». Y colgué. Fue el primer ladrillo de un muro que debí haber construido hace años. Un año después, el mundo parecía diferente. La ira había desaparecido, reemplazada por una tranquila sensación de paz que desconocía. Había pasado de las operaciones de rescate activas a un nuevo rol, uno que no esperaba disfrutar tanto. Ahora era instructor en la Escuela de Rescate de Pares, el mismo lugar que me había forjado. Fui responsable de convertir a jóvenes aviadores con esperanzas en los médicos de combate más elitistas del planeta. El respeto que obtuve aquí no nació de la conmoción ni de un decreto presidencial. Se lo gané cada día en el campo de entrenamiento, en el túnel de viento y en los lodosos hoyos de la carrera de obstáculos. Era real. Encontré en ello un nuevo propósito. Me vi reflejado en los rostros de los alumnos, en su miedo, en su agotamiento y en su determinación inquebrantable. Una tarde, un joven aviador, de apenas 20 años, luchaba en el circuito de cuerdas, con los brazos temblorosos a punto de rendirse. No le grité, simplemente subí a su lado. «Olvídate de la cima», le dije en voz baja. «Solo concéntrate en el siguiente asidero. Eso es todo lo que importa, solo este movimiento». Me miró con los ojos llenos de duda, pero asintió. Encontró el siguiente asidero. Y al siguiente, cuando por fin llegó a la cima, la mirada en su rostro, esa mirada exhausta y triunfante de quien ha superado sus propios límites, valió más para mí que cualquier medalla. Mi familia ahora era diferente. Fue el equipo de instructores con los que trabajé,
los hombres y mujeres que compartían mis cicatrices y mi oscuro sentido del humor. Nuestras celebraciones no eran fiestas lujosas, eran barbacoas en el patio con cerveza barata y música a todo volumen. No hablábamos de estatus ni de ascensos, hablábamos de las misiones que nos cambiaron y de los compañeros que extrañábamos. Un sábado, sentados alrededor de una fogata con ellos, escuchando una historia ridícula de un viejo sargento mayor, me encontré riendo, una risa profunda y genuina que me salió del alma. En ese momento simple y desprevenido, me di cuenta de que por fin estaba en casa. Esto era pertenecer, no era algo que te asignaran al nacer, era algo que se construía. Hace unos meses, mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre. Era una foto. Había tomado mi cruz de servicio distinguido, la había montado profesionalmente en una caja de sombras ridículamente ornamentada y la había colgado en la pared de su oficina, justo al lado del título de abogado de Ethan. El texto debajo decía, «La pieza central de mi colección. Todos los que la visitan quedan impresionados». Me quedé mirando la foto un buen rato. No quedaba ni rastro de ira, ni un atisbo de ella, solo una pena silenciosa y triste. Él seguía sin entenderlo, nunca lo haría. Había tomado mi verdad, mi dolor, mi triunfo, y los había convertido en un objeto brillante para impresionar a sus amigos. No respondí, simplemente borré el mensaje y con él el último fantasma de mi antigua vida. Había colgado mi medalla en su pared, pero mi valor nunca fue suyo para exhibirlo. Pasé años esperando que mi familia me viera, para que finalmente reconociera mi valor, pero la verdad es que mi valor nunca fue suyo para darlo. Siempre fue mío. Lo gané en el barro, lo forjé bajo fuego y finalmente lo reclamé para mí. Si alguna vez has tenido que dejar de esperar permiso para sentirte orgulloso de ti mismo, deja un comentario abajo. Tu historia importa.